algo, no sé si está de moda, no sé si es costumbre o simplemente rebeldía, que son los tatuajes, los piercing y los famosos expansores. ¿Cómo afecta esto a la salud? Bueno, de las tres cosas lo peor son los expansores, ¿no? Porque eso, has dicho una palabra que yo pienso que es la única explicación, que es una rebeldía contra la sociedad, porque yo no encuentro, y nadie que sea sensato puede encontrar que una persona intencionalmente deforme su rostro, porque si uno ve en el internet hasta asusta, rechaza. Yo no creo que dentro del cuerpo médico, digamos, no haya un solo médico a nivel mundial que diga que le parece que está bien. Ni siquiera entre la sociedad, tal vez de 1000 personas haya una que diga que está bien. Porque ¿quién puede pensar de que deformarse el rostro, unos hoyos en las orejas donde se ponen monedas de este tamaño y otras cosas más, o los labios, o la nariz, o se ponen cuernos bajo la piel? Se ve en el internet prácticamente es una cirugía, pero no es hecha por un cirujano, es una persona experta, me imagino que debe ser vamos a decir, una enfermera que es de las que asiste en las cirugías y que sabe más o menos cómo se hace, ¿no? Entonces, en un espacio que no está totalmente estéril, con un bisturí le abre la frente y les ponen unos de material, ¿qué es lo que utilizan para los implantes que se llaman? ¿Qué es? Silicón. Eso, que uno no puede garantizar que la silicona no le traiga complicaciones a la larga, como que a la larga se hacen sacar la mayoría y se hacen poner cuernos, por decir. Entonces, hablando de esto, que el tercer tema, digamos, porque el primero era el de tatuajes, segundo los piercing, pero este tema, el único consejo que podría dar a la gente que piensa que eso le va a mejorar en algo, le va a levantar su autoestima, se va a hacer más simpático, o se va a sentir mejor al mirarse al espejo, mi consejo es pues totalmente negativo. Y como les digo, no creo que haya una sola persona que quiera que su hijo, que un amigo, que cualquier conocido se exponga al riesgo primero, porque sabemos que los ambientes, y esto va para los tres temas que vamos a tocar, que en las salas de cirugía el ambiente es totalmente estéril, los mandiles, los guantes, las enfermeras, las botas, las gorras, todo, y sin embargo se dan casos de infecciones en ambientes totalmente estériles. No, pues la gente dice, no, la persona que hace sabe y utiliza guantes y cambia para cada persona que va a hacerse un tatuaje, un piercing, cambia los instrumentos, las agujas, qué sé yo. Es posible, pero en el ambiente puede haber contaminación. Y una forma de ver la contaminación, tal vez después nos puede explicar la doctora que trabaja en el laboratorio, a través de las placas Petri, bueno, hay una técnica que ella nos va a explicar, cómo en el ambiente puede haber bacterias o cualquier tipo de contaminación, que aunque todo es estéril, no es un quirófano, por lo tanto, esas agujas que utilizan, o los piercing o lo que sea, pueden estar totalmente estériles, pero el momento en que tienen la contaminación del ambiente, pueden introducir contaminantes, como que muchas veces se han dado casos de infecciones post-operatorias, vamos a decir, quirúrgicas, o lo que se llama, ¿no? Pero que se hacen en ambientes que no son los adecuados, y por lo tanto hemos visto complicaciones a veces muy, muy difíciles de curar, que se curan obviamente, pero con dolores para la persona, con gastos y con deformaciones de la piel, del rostro o de cualquier parte del cuerpo. Entonces, normalmente, ¿qué tipos de enfermedades el cuerpo humano se expone cuando se tatúa? A las infecciones, ¿no? Generalmente los tatuajes lo que se hace es microagujeros, se podría decir, donde se va a insertar la tinta, y en ese momento hay contacto con la sangre, ¿no? Entonces toda la zona en la que se ha tatuado es prácticamente una herida, ¿no? Una herida abierta. Ahora, ¿qué pasa cuando
después de que les tatúan, les dan, puede ser una pomada antibiótica o tal vez antibióticos de forma oral, y tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y por eso igual les recomiendan que no se hayan consumido bebidas alcohólicas ni ningún estupefaciente días antes, para que no intervenga con los antibióticos o tal vez con algún proceso inflamatorio que exista, ¿no? Entonces, es una herida abierta, va a estar expuesta a infecciones. Como dice el doctor, los ambientes en donde se trabajan no son estériles. Yo he visto que en hospitales hay métodos de desinfección para salas completas, pero se utilizan unas ampollas especiales, ¿no? Que contienen un antibacteriano o un antimicrobiano, ¿no? Y ese sistema de desinfección no existe en las salas de los tatuajes. Y como dice el doctor, sí tiene mucha razón, en todo lado hay bacterias, en todo lado. Puede que no sea la misma carga bacteriana en un quirófano que en una sala de tatuaje, ¿no? Y siempre va a estar expuesto a una infección. Y ahora eso va a depender mucho, uno, que, como dice el doctor, que el ambiente tenga una carga bacteriana o que la persona esté inmunodeprimida, ¿no? Entonces, si está inmunodeprimida, sí o sí se va a contagiar de algo. Entonces, para aportar un poquito más, tomar en cuenta que la piel tiene una función, una de las muchas funciones que tiene es de barrera. Una barrera, una muralla frente a agentes externos. La doctora está hablando sobre bacterias, pero hay otros microorganismos mucho más pequeños que son los virus, ¿no? Las infecciones más comunes por tatuajes, por ejemplo, dependiendo obviamente de la limpieza, asepsia que se hace en el lugar, es justamente de origen viral, por ejemplo, de hepatitis C, hepatitis B también, el VIH, herpes, hablando de algunas, ¿no? Y obviamente no son las únicas, aparte de infecciones también se pueden generar, por ejemplo, algún tipo de alergias, o si la persona tiene antecedentes de formar cicatrices hipertróficas o queloides, también porque es una lesión en realidad. Lo que se está haciendo es una lesión con unas agujas que penetran hasta la segunda capa de la piel, que es la dermis, y ahí se deposita la tinta. Lo que se hace con el tatuaje, por ejemplo, es que se deposita una tinta para que se quede ahí. Supuestamente la idea es por mucho tiempo, ¿no? No es que de por vida, porque después también vamos a hablar de cómo se pueden limpiar los tatuajes, pero se está creando una lesión y obviamente tiene las consecuencias desde una infección, o sea, desde una alergia, por ejemplo, hasta un melanoma, hasta un tipo de cáncer de piel que puede llegar a desarrollar. Entonces, es un riesgo en realidad, es una exposición, pero como decía un poquito el doctor en la introducción, creo que como seres humanos nos gusta o tenemos esa predisposición a tener riesgos por algo que tal vez nos gusta, porque creo que es también un problema de orden social que vamos a también dar nuestro punto de vista al respecto, pero es algo tan inocente como, por ejemplo, tomar, no voy a decir un nombre comercial, pero una gaseosa, por ejemplo, también uno lo sigue haciendo, y lo mismo el tatuaje, lo mismo el tabaco, lo mismo los piercings y los expansores, que también hemos visto que más o menos yo también coincido con el doctor, que parece ser que hay algo en la identidad de la persona que no está bien definida, o simplemente es por el tema de pertenencia a un grupo social, o no sé, algo de la autoestima, que tiene también, aparte de lo que vamos a hablar a nivel médico, también en área psicológica y social. En cuanto al sistema inmunológico, ¿cómo se ve afectado por yo creo que los más riesgosos son los tatuajes, ¿no? No tanto, el doctor decía los expansores, ¿no? Que prácticamente eso ya te deforman las facciones. ¿Cómo afecta al sistema inmunológico y al sistema nervioso? ¿Cuál creen o cuál sería el que tiene mayor riesgo? ¿O depende de la persona? Depende de la persona, como decía anteriormente, los más afectados son los pacientes que son inmunodeprimidos. Puede que una persona sea inmunodeprimida, pero haya vivido toda su vida así y no lo sepa, ¿no? Tal vez tenía muchas alergias o se enfermaba mucho de pequeña y se ha tatuado y justo a esa persona se le ha infectado el tatuaje. Así, casos súper extremos que lleguen a un hospital, que por sepsis, no sé, que tengan una infección sanguínea o algo así, son raros, ¿no? Pero pueden pasar, no es que no vayan a pasar. En cuanto al sistema nervioso, todo nuestro cuerpo está, o sea, tenemos como uniones
que son las neuronas, ¿no? Que se unen en todo el cuerpo. Y donde tenemos más inervación de estas neuronas es en la zona plantar, en la zona de las costillas. Y bueno, el único problema que yo le veo a eso es el dolor que se va a sentir al momento de que se está realizando el tatuaje, ¿no? Así realmente una afección, o sea, que deje de sentir, no sé, tener sensación en el brazo por que se haya tatuado, no dudo. Si una persona siente un dolor, es a causa de un traumatismo, ¿no? Y cuando hay un traumatismo y hay un contacto con la sangre, el sistema inmunológico se altera. Digamos, no, sí se altera porque el sistema inmunológico está atento las 24 horas del día. Entonces, cuando vamos a hablar de la tinta, vamos a hablar de un instrumento metálico que se introduce en la piel, inmediatamente las células encargadas de las defensas, que son los linfocitos, van a ir a ese lugar y muchas veces van a crear una reacción, como dijo el doctor Pablo, unas reacciones alérgicas que muchas veces son muy fuertes, ¿no? A veces solamente se reducen al área donde ha sido afectada. Esto tiene que ver también con otro tema, de que este tipo de reacción del sistema inmunológico hace que las personas que tienen tendencia a formar queloides con pequeñas heriditas, incluso ha debido haber mucha gente que por la vacuna que se pone a los niños en edad adulta o cuando son jóvenes, en sus brazos tienen el tamaño de una araña grande, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede solucionar eso? Con una cirugía estética, sea una cirugía plástica, como se llama, pero saben todos, los médicos, incluso los cirujanos plásticos, que cuando ven que es un queloide bastante pronunciado, grande, después de hacer la cirugía y de sacarle el queloide, tienen que aplicar radiación, la misma radiación que se aplica cuando hay tumores cancerosos o no cancerosos. Entonces, la persona tiene que ver los riesgos que está corriendo, cómo una persona va a hacer que se altere y se alerte, vamos a decir, de manera exagerada el sistema inmunológico, pudiendo causar shock anafiláctico incluso. Si no es eso, por lo menos alergias muy fuertes, que la persona va a estar mucho tiempo con molestias, debilitar, en vez de que el sistema inmunológico actúe defendiendo contra las infecciones, es posible que no actúe contra las infecciones, ni siquiera contra las alergias. ¿Por qué? Porque se altera, el sistema inmunológico tiene una forma muy peculiar, ¿no? Ha hablado la doctora de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué el sistema inmunológico de las personas que tienen estas enfermedades autoinmunes, su propio sistema inmunológico les ataca a ellos mismos? Ya sea, puede ser al tejido de la piel también. Entonces estamos corriendo esos riesgos. ¿Por qué? Porque las tintas actuales, sobre todo las que tienen, incluso en el internet, dicen tal color y tal color, pueden contener cadmio, pueden contener plomo, o sea, metales pesados que queramos o no, y la persona que está poniendo no sabe, porque no dice ahí en el tinte, no dice este tinte tiene plomo, tiene mercurio, tiene cadmio, y estamos introduciendo dentro de nuestra piel estos contaminantes tóxicos que a la larga pueden entrar con... No sabemos todavía cuánta gente ha podido haberse enfermado y nunca van a atribuir a su tatuaje, van a atribuir a cualquier otra cosa porque de su tatuaje pasaron 10 años, pero es a causa de los metales pesados que han sido introducidos en la sangre a través de este tipo de operaciones. Sí, también incluso hablando con respecto a los implantes que se hacen, como decía el doctor, a veces se ponen cuernos y todo eso, incluso los implantes mamarios, no sé si hacen aumentar el pecho, ¿no? El cuerpo intenta rechazar eso y puede que se haga como el doctor dice, queloides, o que se encapsule de alguna manera para como tenerla aislado. O sea, el cuerpo igual es inteligente, ¿no? Trata de lo que no es suyo, lo desecha. El doctor ya hablaba un poco sobre los queloides, ¿no? Entonces él nos decía que qué cuidados debería tener la persona que tiene este problema de queloides. Y directamente le decimos, ¿por qué tatuaje?
Claro, en realidad hay de ida y de vuelta, porque yo creo que puede producir que lo debe hacer un tatuaje que la persona tiene esa predisposición, porque también hay gente que tiene esa predisposición, me refiero a que hay personas que se hacen heriditas y por más pequeña que sea, como decir una vacuna, por ejemplo, se hace una cicatriz queloide. Hay personas que se caen, se están cortando todo el tiempo y cicatrizan sin forma de cicatrices. Y el otro concepto sería justamente porque tiene queloides, una persona se quiere tatuar por estética para tratar de tapar, por tratar de no se vea de esa manera, ¿no? Entonces, por ambos lados, yo creo que una persona puede tener como el motivo, digamos, para hacer, bueno, no, del otro lado no, porque una persona a veces no sabe, pero si tiene esa tendencia, ya a sabiendas que tiene que lo es por sus familiares o la misma persona, al final la lesión va a ser uno, pero es bueno que sepa esta advertencia, que es una lesión, en realidad lo que se está produciendo es una lesión a la barrera de la piel, que obviamente una de las posibles reacciones naturales de la piel contra esta agresión en realidad va a ser formar este tipo de cicatrices queloides. Entonces, lo más recomendable es evitar el tatuajes o incluso también, bueno, el tema de los piercings, los expansores y demás, todo lo que tenga que ver con un tipo de agresión. Una persona que tiene esta tendencia queloides es mejor evitarla. Bueno, muchos muestran, ¿no?, su tatuaje. Hace 10 años me he tatuado, no me pasa nada. O antes era como decía el doctor, ¿no?, para pertenencia a un grupo, ¿no? A los soldaditos creo que antes obligadamente les tatuamos, ¿no? No, nunca ha sido obligado. ¿Por qué todavía llegamos Bueno, con tatuajes? yo tengo un tatuaje de esas épocas. He estado viendo el año, nada menos que es del año 1967, o sea que calculen los años que han pasado. Y el tatuaje sigue ahí, no se pierde. En esa época solamente se utilizaba la tinta china, indudablemente en lugares, vamos a hablar del África, era como una identidad de ciertos grupos tribales, o sea, para determinar a qué tribu pertenecía una persona, se hacían más que tatuajes, en este caso serían lo que ahora se llama piercing, en esa época hacían atravesar algo, yo no sé cómo, no habiendo los cuidados que hay ahora, los antibióticos que hay ahora, los corticoides, los antialérgicos que hay ahora, al aire libre les perforaban la nariz, la oreja, los labios, todo, y que se sepa, no sabemos cuánta gente haya podido tener consecuencias graves, ¿no? Pero era para eso. Por ejemplo, si una persona se tatuaba un determinado símbolo, no podía ser vendido como esclavo, porque, o sea, hay muchas razones de la antigüedad y que después de un tiempo se perdió y de pronto apareció con mucha fuerza y mucha gente llama que es la moda. Yo no sé hasta qué punto se puede decir que es la moda, y otros dicen que uno empieza a hacerse tatuar, o cuando ya se hace tatuar y le gusta, después se hace tatuar otra vez y que le produce adicción. Pero la palabra correcta no es, porque adicción es otra cosa. Tal vez podríamos llamar como una dependencia a lo que la sociedad va a opinar de mí. Cuanto más tatuado, y más colores, y más bonitos, y más me expongo, mejor me siento, mejor me veo. Eso cree la persona y por lo tanto se hace dependiente de los tatuajes. Yo conozco aquí en Cochabamba un muchacho, estoy hablando de hace seguramente 30 años, que empezó a hacerse tatuar. A la fecha, este amigo, que es un poco menor que yo incluso, prácticamente no tiene un lugar en su cuerpo donde no lo hayan tatuado, no sé, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Ese muchacho ya perdió un riñón y vive con diálisis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues sabemos que la piel es un órgano también vamos a decir, de eliminar toxinas, ¿no? Lo mismo que es el hígado, lo mismo que son los riñones a través de las vías urinarias, o los pulmones a través de la respiración. Entonces le estamos quitando a nuestro cuerpo uno de los, digamos, de los órganos que se llaman órganos excretores, gracias por la corrección. Entonces la piel es un órgano excretor súper importante. Donde está tatuado es como si le hubieran puesto una plaquita que es impermeable, o sea, no respira, no elimina toxinas. Entonces estamos eliminando una función súper importante de la piel. Y un ejemplo claro es de este muchacho, que al cual yo lo conozco, ya no sale a la calle,
y se ha arruinado la vida simplemente por eso, porque mucha gente dice es que tenía adicción a las tatuajes, pero no, la adicción es algo muy, muy diferente, ¿no? Es como, vamos a decir, le gustó que la gente le mire, porque es una forma de atraer la mirada de las personas. Nadie se tatúa para mirarse a sí mismo, nadie está todo el día en el espejo viendo sus tatuajes. ¿Para qué se tatúa? Para que la gente les vea, o sea, es como una muestra de una falta de personalidad, bajo estima, no están conformes con lo que son, sobre todo aquellos que están utilizando los expansores, porque hay expansores y extensores, ¿no? Los extensores son unos hilos que tienen incluso colágeno, que se ponen bajo la piel para evitar las arrugas, para estirar la piel. Eso es comprensible, hasta cierto punto hacen los médicos, hacen los dermatólogos. Pero a ver, a un dermatólogo vayan y díganle, pónganme un piercing, entonces no sé si lo harán, ¿no? Yo pienso que no. Y uno de los consejos que les doy a las personas para evitar todas estas consecuencias de las que estamos hablando es que siempre consulte al dermatólogo. Tal vez el dermatólogo de entrada, por su misma formación profesional, les diría que no, pero en caso de que la persona realmente esté decidida a hacerse, les va a dar consejos, ¿no? Qué deben hacer días antes, qué se debe poner, qué precauciones deben tomar, si deben usar protector solar, etc. Entonces, el primer consejo que les di era que no se hagan. El segundo consejo que les doy es que consulten con un dermatólogo. Y hipotéticamente que ya no quiero el tatuaje y sí o sí me lo quiero sacar, entonces es recomendable ir al famoso láser, ¿quita? Bueno, en realidad la intensidad del láser o la manera en la que va a ir borrando va a ser a través de sesiones, ¿no? No es que a la primera sesión se te va a borrar todo el tatuaje. Incluso terminando las sesiones no queda por completo limpia la zona. Es cuestión de tiempo, ¿no? Es un daño, es una lesión que ya se ha realizado y sí van a quedar marcas a pesar de que se borre la tinta, ¿no? Las lesiones van a continuar ahí. Habría que mostrarles microscópicamente cómo queda de lesionado. Nunca me había puesto a pensar en que se lesiona la piel. Y en ese sentido, los tatuajes o piercings, en algunas zonas no deberían ponerse por más que quieran, en algunas zonas del cuerpo. Hay zonas que obviamente, como la misma piel, tiene diferencias a nivel de grosor, por ejemplo, de profundidad y cercanía a órganos delicados, ¿no? Por ejemplo, los ojos, hablando del rostro, órganos genitales también. Pero la verdad que sorprendentemente a estas alturas de la historia de la humanidad hay piercings hasta en la lengua, que es muy común. Entonces, lo recomendable en realidad por este tema de las lesiones es evitar a toda costa, digamos, porque en realidad, pienso sobre todo hablando de los tatuajes, hay un abanico de causas, ¿no? Como decía el doctor, pienso que tal vez hay desde causas religiosas, digamos por así decirlas, o causas también sociales como pertenencia, autoestima, hasta por apuestas. Por una apuesta uno se puede hacer tatuar, o por, digamos, en el caso, ponerse a pensar de por qué uno se quisiera hacer un tatuaje que uno pensó en el momento, es tal vez el nombre de alguna pareja que en el momento pensó que iba a ser eterna y después han terminado, me tengo que retirar este nombre, y justamente por la lesión que causa. O sea, pónganse a pensar como poniéndose en el lugar de la piel y los órganos que están funcionando y internamente generando todas las sustancias que generan para desintoxicar el cuerpo, para la coloración de la piel, la grasa, la sudoración. De repente viene una lesión con agujas metiendo un agente externo, la tinta es un agente extraño, externo al cuerpo, no es vitamina, no es algo externo, metal pesado en sí que se queda para formar una imagen. Entonces la piel obviamente trata de defenderse, pero lo que estamos haciendo es agredir, es presionar la piel, y con el tema del láser también se puede llegar a lesionar, y a veces es, obviamente como decía la doctora, no es en la primera sesión, tiene un curso de sesiones, y bueno, algunas son más, como hay diferentes tipos de combinaciones de tintas, son más difíciles que otras, pero de todas maneras lo que sucede es la lesión, y se está produciendo una lesión constante, y
generalmente cuando estas lesiones se exponen directamente, digamos, a los rayos solares, hay una reacción de los metales pesados justamente con el tema del sol y se produce como una microradiación alrededor de la piel porque rebota, ¿no?, los rayos solares a través del cadmio, el plomo y demás, y ahí es donde se empieza a generar irritación. Por eso es que los que hacen los tatuajes igualmente les dicen que tienen que usar un protector o cuidarse del sol por unos 3 días, muy drásticamente. Pero justamente es por la reacción, ¿no? Después uno no va a estar escapando del sol todo el tiempo por cuidar los tatuajes, por ejemplo. Entonces, sí es una lesiones, microlesiones, que a futuro pueden desarrollar otro tipo de causas que no sepamos. ¿Y qué tan cierto es que cuando uno se hace una tomografía, especialmente los que tienen tatuajes, dicen que es doloroso el examen? ¿Es o nunca fue? Dolor no es cierto que se produzca dolor, pero sí que puede tener consecuencias, ¿no? Porque sabemos que la tomografía también son rayos o son vibraciones y sabemos que una persona si tiene un piercing, pienso que se lo puede quitar o habrán algunos que son definitivos, no sé. Pero en el caso de los tatuajes, ya hemos visto que nos habló bastante de que las tintas son un material extraño a nuestro cuerpo y que pueden tener metales pesados. Tal vez la gente piensa que el metal se vería el metal, ¿no? El metal ni siquiera es microscópico. Está ahí, está en la tinta y es la que le da la consistencia a la tinta, que dure mucho tiempo y demás, pero eso va pasando paulatinamente a la sangre. Entonces, estos metales van a reaccionar seguramente, de alguna manera van a reaccionar. Pienso que la persona que va a hacer una tomografía le va a hacer muchas preguntas o de repente le va a pedir análisis o al final hasta se pueden negar de hacer porque no se sabe las consecuencias que pueda tener. En cuanto a este tema, el negar, digamos, a una persona que haga una transfusión de sangre, por decirlo, porque dicen que tampoco pueden, no es tan cierto, porque después de 6 meses se hacen los análisis respectivos para que pueda donar sangre y sin ningún problema, ¿no? Pero dentro de los primeros 6 meses, por alguna razón, los médicos dicen si se ha hecho tatuar hace cuánto, si está dentro de los 6 meses no aceptan esa sangre. Entonces hay como, vamos a llamar como una discriminación también. Yo vi un debate muy interesante entre un hombre, se notaba que era un hombre muy inteligente, y el debate era con bueno, no me acuerdo si era un médico, pero uno estaba a favor, el hombre estaba tatuado hasta aquí, su cara, ¿no? Y el otro, que creo que era un médico, se hacían preguntas, ¿no? Uno justificaba y el otro iba en contra. Le dice, a ver, si usted fuera el dueño de una clínica y necesita contratar enfermeras, entonces pone un aviso y vienen 8 personas, de las cuales 4 están, creo que 5 están tatuadas y 3 no tienen ningún tatuaje, van a ser enfermeras de su clínica, que es de alto nivel, etcétera, etcétera. Y usted necesita 3 enfermeras, ¿a cuáles 3 las contrataría? Contrataría una que está tatuada. Se lo dejó callado, es obvio que a un enfermo no le gustaría que le atienda, que le ponga sueros, que le ponga inyecciones, una persona que está tatuada, porque una persona que está internada es bien sensible, está con dolores y pues obviamente el médico sabe eso y no lo va a exponer el prestigio de su clínica contratando gente que está tatuada. No es discriminación, yo creo que es de sentido común, no solamente en el área médica, en cualquier parte. Otra pregunta que le hizo él, le dijo, si usted es gerente de un banco y tiene que contratar gente para que atienda en la caja a las personas, ¿cómo puede transmitir a sus clientes una confianza para que la gente vaya y deje su plata ahí? Si una persona va y la persona que le está atendiendo, donde usted va a dejar su dinero, está con tatuajes en todos lados, ¿va a dejar su dinero? Le dijo. ¿Por qué no? Le contestaba el otro, pero la verdad que yo decía, si yo fuera, no, prefiero ir a un banco donde la gente es gente, ¿no? No quiere decir que no sean gente los que están tatuados, porque tienen algún drama interno. Yo pienso eso, yo pienso muy a lo antiguo, ¿no? Porque en mis épocas, si bien éramos los soldados del cuartel, que nos tatuábamos una cosa pequeña en el brazo, pero no había esto de tatuarse, no habían colores desde luego, y las mujeres jamás. Pero de pronto empezó y ahora creo que son las mujeres las que se tatúan más que los hombres.
Gracias, doctor. Doctora Sara, ¿usted qué es más moderna? Súper. Especialmente a las mujeres, ¿no? Que como dice el doctor, que parece que nos están gustando la moda de los tatuajes. ¿Qué le diría? Bueno, yo personalmente no tengo ningún tatuaje, porque, o sea, en mi pensamiento, digo, o sea, ahorita claro, mi piel está tersa, pero ¿qué va a pasar cuando mi piel esté toda arrugadita? Se va a deformar, ¿qué va a pasar? O sea, y yo por esa razón digo, no, o sea, no. Y además también hacerse algo para siempre, como dice el doctor Pablo, en algún momento son novios así, que se escriben sus nombres completos. Y luego, ¿qué pasa con eso? ¿No? O sea, hay que pensar no solo el ahora, el que eres joven ahorita, también tienes que pensar en el futuro. Y como dice el doctor, sí es verdad que a las personas que están muy tatuadas, no digo que a todas, ¿no? Porque algunas personas que conozco tienen pequeños tatuajes, no se les nota, se los cubren, no hay problema. Pero sí a las personas que están así sobre tatuadas, una persona que va a pedir trabajo, ¿será que le va a dar? Así, ¿no? Hay que pensar en muchas cosas. Yo pienso, personalmente yo no me haría un tatuaje, pero tal vez sí, pueden hacerlo, pero hay que tener mucho Yo cuidado. creo que la gente inteligente, y la considero a la doctora Sara una persona muy inteligente, lo que ha contado es verdad. Uno piensa en mi tatuaje, lo voy a lucir, voy a ir a la playa o voy a salir con ropa muy liviana y la gente me va a admirar porque me está viendo mi tatuaje, está muy hermoso, una rosa con colores y todo. Pero es verdad que cuando la piel empieza a perder esa tersura, esa hidratación y empiezan a aparecer las arrugas, se va deformando esa rosa que era hermosa y aparece pues una rosa totalmente demacrada. No, y es la verdad. Si ustedes ven gente mayor que se ha hecho tatuar hace 10 o 20 años, ya su tatuaje no tiene la misma forma. Yo vi a un señor que tenía un pececito muy bonito. Era un señor que estaba internado en un centro donde yo iba a visitar a algún familiar y después vino a visitarme a mí después de muchos años porque él había viajado y cuando le dije, tú eres el que tenía el pececito en el... Sí, me dijo, lo sigo teniendo. Cuando me mostró, parecía un charque de pez, ¿no? Entonces, la gente tiene que pensar en eso, tiene que ser inteligente. No creo que sea necesario, no le da ninguna ventaja. Para mí, no le da ninguna ventaja, todas son desventajas, riesgo de enfermedad, riesgo de que se altere el sistema inmunológico, riesgo de que al poner un piercing que entra no solamente, como decía Pablo hace rato, a la dermis, porque la epidermis es la capa de afuera, que ya al romper eso estamos rompiendo una barrera, sino que atraviesa las 3 capas, da la vuelta y sale por otro lado. Si llega a tocar una terminación nerviosa, digamos que ni siquiera lo afecte al nervio, sino la vaina de mielina que se llama, que es el protector, es como un cable eléctrico que tiene su plástico por fuera, toca eso es de por vida, no se puede regenerar esa vaina de mielina, pero ha sido tocada por un instrumento, no sé cómo se puede llamar, metálico, y ha destruido una parte de esa cubierta del nervio. Esa persona va a tener molestias siempre, dolores, tipos pinchazos, calambres, adormecimientos, y eso no compensa el placer que siente la persona al tener un piercing, si se puede llamar placer. Yo creo que es todo lo contrario. Entonces tienen que pensar todos los riesgos. Hemos hablado tal vez un 20% de los riesgos, que hay muchos otros más. Hay gente que ha contraído SIDA, vamos a decir, el VIH, por hacerse un piercing. Entonces, ¿cómo vamos a correr semejantes riesgos? Para terminar, doctor Pablo, ¿alguna recomendación a los que por X razón se han hecho tatuar y obviamente no hacen mi tatuaje? ¿Cómo va a provocar un dolor? ¿Qué recibir? En realidad, como decía, hay una gama amplia, un abanico amplio de motivos. Yo, por ejemplo, he visto después del mundial que ha habido un cataclismo de tatuajes de Argentina, Messi, eso me hace pensar que las personas tienen una razón de querer recordar algo en la piel que ha sido importante para ellos. En este caso, ¿no? Porque como digo, hay también situaciones ridículas de tatuaje, como desde una apuesta hasta cosas ridículas, hasta también cosas religiosas también. O sea, es una gama muy amplia de las causas por las que se hacen.
Pero en todas ellas yo más me voy al tema anatómico, fisiológico y médico, que sí está causando traumas, está causando posibles alergias. Incluso hay algunas contraindicaciones que tal vez no hemos tocado, pero les puedo decir ahora que una persona que tiene la tendencia también a generar muchos lunares, se recomienda mejor consultar o no tatuarse. Una persona que tiene vitiligo, y también por un tema estético, o digamos una persona que tiene vitiligo en la cara, por ejemplo, y se quiere hacer tatuar en el brazo, hay un fenómeno que reacciona en la parte donde no estaba con la despigmentación del vitiligo, se empieza a despigmentar justamente por la agresión que se causada por la tinta, por la agresión de las agujas. La psoriasis también está contraindicado y mejor evitar. También obviamente las infecciones que tienen las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, también se recomienda evitar. Pero ya una persona que, por ejemplo, como decía, ya se ha hecho los tatuajes y quisiera retirarse o que puede ver problemas a futuro, en realidad sí es cierto que pueda tener, pero lo que se puede hacer ya para evitar es lo lógico, digamos, evitar seguirse tatuando y formarse un poco más antes de hacerlo, no tener una decisión tan rápida, decir ya, me voy a tatuar esta fecha porque digamos en esta fecha, no sé, desde cosas muy ridículas hasta profundas puedo decir, pero piénsenla 2, 3, hasta 4 veces de causar ese pequeño daño por tener una memoria, de quererse acordar algo, por mirar algo, por mostrar algo, como decía el doctor, porque esa también es otra causa, ¿no? Porque ves a tu jugador favorito, a tu actor favorito que se te tatúa tal cosa, yo también quiero lo mismo. A tu amigo que te ves tatuado, pues yo también quiero tatuar, ¿no? Entonces ahora está muy de moda el tema de como que copiar a muchos, ¿no? Dices, ahora tengo músculo, tengo donde tatuarme, me tatúo, pero ¿a qué costo estás haciendo esto? ¿No? Hay muchos que conllevan alrededor de los tatuajes, los piercings, también los expansores, pues por lo tanto mi consejo es más pensar en el tema de la salud, cuidarse integralmente. Gracias, doctores. Gracias.